superficialmente, sin considerar al otro como una persona digna y privarle la vida nada más que por puro, ¿verdad? Cualquier razón, justificado no, ¿verdad? Porque no hay ninguna justificada, sino por algunas que ellos intentan buscarle un racionamiento. Y por otra parte, las personas que tienen la atracción al mismo sexo, que la iglesia llama, que los acompañe, que con ternura les hablan, los acojan. Eso es lo que es importante. Pero fíjense que eso no es lo que le interesan a los que están en esas ideologías y uno tiene que lidiar con eso todos los días. ¿Por qué? Porque primero que reducen que la verdad de la iglesia, es decir, la verdad revelada por Jesucristo, la quieren reducir a una mera opinión, que la iglesia tiene que cambiar, porque la iglesia tiene que tener una apertura, porque odia a otros que no piensan igual. Y todos esos estribillos que lo que hacen es incomodan ese apostolado al que estamos llamando. San Juan Pablo II tenía una manera de decirla y es la única religión en el mundo entero, en la historia de la humanidad, que se propone, no se impone. En otros países, que lo sabemos, ¿verdad?, que se impone unas religiones, ¿verdad?, las más famosas, ¿verdad?, que aquellas que creen en la Sharia y esas cosas, ¿verdad?, que quieren imponer una religión. El cristianismo no. El cristianismo se ofrece, se propone, no se impone. San Juan Pablo II. Pero por supuesto, cuando uno está en esas ganas de ser testigo y decirle al otro cuánto Dios le ama y cuánto lo que enseña la iglesia, no lo que opina la iglesia, lo que enseña la iglesia, y uno trata de proponerlo, se va a tropezar con personas que te van inmediatamente, eso es bien, bien clásico, te ponen un letrero. Ah, tú eres un homofóbico, tú eres un fundamentalista, tú lo que odias a tales o cuales personas, tú, bueno, y por ahí para abajo se pondrán letreros y siempre eso no se lo inventaron los de aquí, sino que eso viene una tradición de muchísimos años, especialmente cuando estaban los romanos, los espartanos y toda esta gente que te ponían un letrero para acabar contigo, ¿verdad? Y no poca, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo le pusieron un letrero en la cruz, ¿verdad?, para justificar la razón por la cual lo estaban matando. Y así mismo pasa hoy en día, que nos crucifican a todos los que tratamos de proponer, no imponer, lo que enseña la iglesia, y dicen, esa es la opinión de la iglesia, y no solamente es una opinión de la iglesia, que la iglesia tiene que cambiar, hasta dentro de la misma iglesia. Así que no podemos caer en ese error, ¿verdad?, de ofuscarnos, porque hay a veces que uno mismo se impacienta, se frustra, a veces uno se enfogona, ¿verdad? Hay gente que toma esa actitud. Y por eso queremos destacar 5 posibles errores en el cual debemos, ¿verdad?, como consejos, no para estar criticando ni fastidiando, al contrario. Es para que Dios nos ayude y salir al encuentro de Dios, ¿verdad? Porque el encuentro de Dios es el Dios con el hombre y lo hace a través de nosotros, porque Dios se encuentra con el otro a través de uno como medio, con los brazos, nos pide prestado los brazos, nos pide prestado la boca, nos pide prestar los brazos, las piernas para caminar y hacer ese encuentro de aquellos con Dios. ¿Y cuándo tiene ese encuentro? Cuando Alberto va por ahí llevando a sus clientes en su carrito y está haciendo unas cosas maravillosas de un turismo religioso. Amén. Se está formando en eso, para que no solamente sea un encuentro con Dios, sino que lo preparen los sitios donde se le rinde culto a Dios. Amén. Y eso es ser... Este es como el icebreaker de la noche. Este es el icebreaker. Si eres muy emocional al hacer un apostolado, miren, no te desanimen. Eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Y esto es algo bien común. Hay un libro que se llama La paz interior de Jacques Philippe. Yo lo he leído. ¿Lo has leído? Sí. Es brutal. Tremendo. Dice que frecuentemente nos creemos justificados para desear el apostolado de tal modo, Juan, que si no se realiza, nos impacientamos, nos disgustamos. O sea, no salió a mi manera. Y ahí yo me disgusto, me impaciento. Deseamos cosas buenas en conformidad con la voluntad de Dios, pero todavía las queremos de un modo que no es el modo de Dios. Repito, deseamos cosas buenas en conformidad con la voluntad de Dios, pero todavía las queremos de un modo que no es el modo de Dios. ¿Qué decimos con esto? Ok,
que muchas veces nos tocará corregir y enseñar, pero hay que hacerlo en un ambiente de comprensión, de cariño y de paz. Yo creo que esto está atado a lo que es corrección fraterna, ¿verdad? Sí, lo hacemos por amor. Exacto. Otra cosa que agrega este autor de espiritualidad cristiana es que tenemos que razonar así. Si el Señor, y esta frase me tocó bien fuerte, si el Señor no ha transformado todavía a esa persona, no ha eliminado de ella tal o cual imperfección, y hago énfasis en la palabra imperfección, es que la soporta como es. Espera con paciencia el momento oportuno. ¿Por qué ser más exigente y precipitado que Dios? Excelente. Eso es profundo. Tenemos una llamada, si alguien nos puede. Buenas noches. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Luis Buenas Soto. noches, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Gracias a Dios, contento. bien. Gracias. Feliz que llamaste. No me podía quedar sin participar en este programa. Porque, Bendito Dios. como decía ahora Alberto, este tema nos da en el centro del pecho. Exactamente. Yo estaba precisamente hoy meditando en la palabra y me salió la primera de Corintios. San Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Así Wow. es. Resumiendo los 5 puntos para que ustedes lo sigan tocando, yo entiendo que hablar en un retiro, hablar en un cursillo, dar un rollo, una charla, eso es fácil. Eso es fácil porque primero el que te está escuchando no sabe de lo que tú vas a hablar, y segundo, no te conoce. Claro, nosotros estamos bien conscientes que este negocio no es nuestro y siempre vamos al sagrario para ponernos en la presencia del Espíritu Santo antes de hablar. Porque nadie puede decir Señor, Señor si el Espíritu no se lo concede. Pero ahí es fácil. Pero llevar el testimonio del apostolado, ser testigo de Cristo en el mundo, entre mi familia, entre mis vecinos, en mi parroquia, en mi trabajo, en mis estudios, donde la gente me conoce, de antes de yo ser un hombre nuevo, cuando yo era un hombre viejo. Ahí es difícil, y ahí es donde el Señor nos llama. El hermano que haya de cursillo, que no entienda que el mensaje de cursillo es que el hombre sea salvo por el mismo hombre, que nos convirtamos no es solamente en testigo, sino en apóstol, y apóstol significa testigo y seguidor. Fíjate que los discípulos eran seguidores, pero el apóstol era más que el seguidor, era seguidor y testigo. Si no somos testigos del Señor en el mundo, hay de nosotros. Así Como es. decía el Señor, mejor nos amarramos una piedra de molino, nos tiramos del puente de la Constitución y nos vamos a dar duro porque esa agua está llanita. Así es. Yo creo que tenía que decírselo, mi hermano, porque estoy aquí con mi esposa combatiendo el COVID. Nos tocó el flagelo del siglo XXI. Bueno, pues Y encomendados estoy están. haciendo por todos ustedes, para que el Señor los ilumine, los capacite y puedan la radioaudiencia entender el mensaje que le estamos tratando de llevar. Excelente. Que no es ser un activista, no es ser, como decía un amigo de nosotros, Fernando Intensa, no es ser un fotuto en las manos del Señor, es ser un instrumento eficaz. Así es. Así mismo. Un instrumento eficaz. Así es. Así es. Flojo, pero eficaz. Bueno, En las manos del Señor. muchas gracias. Como decía Santa Teresa, hacer el lápiz que el Señor lo utilice para escribir la historia en el mundo. Amén. Muy Que Dios los excelente. bendiga. Muchas gracias. Gracias, y que se Luis. mejoren prontito. Que te mejores, Luis. Gracias. Gracias. Ya estamos en camino a eso. Amén. Casi victoria. Amén. Very good. Bye. Bueno, Mira, San Francisco de Sales, el santo de la dulzura, cada mañana hacía un examen de previsión. Al mediodía hacía un examen particular y todos los días hacía un rato de oración.
Y esto lo utilizaba para buscar tener presencia de Dios, entre otras prácticas. Es importante que en este momento empecemos ya a darle pensamiento fuerte, porque otra cosa que nos puede ayudar mucho es no contestar por impulso, sino pensar qué estamos diciendo y si lo estamos diciendo en el tono adecuado. Para esto podemos respirar hondo y esperar unos segundos antes de hablar. ¿Es o no es importante eso? El no contestar por impulso, pensar qué estamos diciendo. Y si lo estoy diciendo, porque ese es el tercero, pensar, lo digo, y si lo estoy diciendo, ¿qué tono estoy usando, Juan? Muy importante, aunque digas la verdad, depende cómo tú ofreces esa verdad. Porque aunque sea verdad, si tú lo impones, no queda bien. Por tanto, tenemos otra situación, y es que hay a veces que uno tiene que formarse, ¿verdad? Uno para defender y llevar el evangelio debe de conocer. Pero hay a veces que muchos católicos creen, pero no saben por qué creen. Exacto. Y es en cursillo, tenemos un rollo que es de estudio. Y no es que sea uno un ducho en saber de todo. Pero sí, por lo menos, es importante que investiguemos y nos esforcemos un poco de tener suficientes conocimientos. No solamente para proponer la verdad, dije, sino también defender la fe. Porque hay que tener argumentos sólidos. Hay muchas personas que se dejan llevar y nada, se burlan de uno y no saben cómo uno defender la fe. Fíjense que la fe es un don de Dios, pero hay que saber por lo que creo. Y hay que tener razones convincentes. Y no es necesario aprenderse la Biblia de memoria, ni aprenderse el catecismo de la iglesia, la doctrina social de la iglesia y todo eso de memoria. No. Sino para contar con razones convincentes y saber dónde buscar. Porque hay a veces que uno tiene que prepararse para poder responderle a alguien. Siempre con caridad, con amor. Porque siempre en el fondo, una persona que tiene un argumento y tal vez tú tienes el otro, a veces, y no pocas veces, muchas veces, en el fondo, defiende lo mismo que tú estás proponiendo, algo católico, algo cristiano. Pero claro, ellos están defendiendo otro punto, pero sí hay que buscar en qué punto es que estamos claros y escucharlo. Por eso el tercero es no escuchar al apostolado, sería un error. ¿Y qué me tienes que decir, Wow. Adalberto, con esto? Porque esto sí Esto es bien importante. es bien fuerte. Aquí al no escuchar el apostolado es suponer que yo suponga cuál es la postura de la otra persona sin antes escucharla. Que yo haga esa suposición, esa opinión, sin yo antes escucharla. Esto hace que presumamos que ésta sabe o entiende, fíjense en esto, mucho menos de lo que en realidad sabe y cree. Siendo que en muchas oportunidades personas que confiesan una fe distinta pueden coincidir con nosotros en otros aspectos. Yo me he dado cuenta de eso. Uh-huh. Yo puedo tener personas de otras denominaciones, pero coincidimos en otros aspectos. Aquí lo importante en este inciso de no escuchar al apostolado es, si no aprendemos a escuchar, queridos hermanos, caemos en la equivocación de apurarnos a defender sin antes saber sobre qué puntos tenemos que hablar. Sobre qué puntos tenemos que hablar. En esos casos, la otra persona pierde el interés por mantener la conversación y atender a los fundamentos que le podemos presentarle, ya que resultan desacertados y desapegados de su realidad. Fíjense en lo importante que es esa acción de escuchar. La persona pierde interés por mantener la conversación y atender los fundamentos que podemos presentarle. Y recuerden que es un tono amigable, que no es la imposición. Ah, no, porque tú estás... No, wait. Para. ¿Ok? Y eso es un riesgo que hacemos si no atendemos eso. Ahora bien, Santo Tomás nos enseña que resulta más efectivo, fíjense en esto, buscar el mejor argumento del oponente. 1, analizarlo y convertirlo en nuestro mejor argumento. Wow.
¿Qué está diciendo en esto? Que muchos creen que hay que buscar el argumento contrario más débil y atacarlo y ridiculizarlo. Eso es un error en que a menudo podemos caer. Y repito, Santo Tomás nos enseña que resulta mucho más efectivo buscar el mejor argumento del oponente, analizarlo y convertirlo en nuestro mejor argumento. Pero para eso, primero, yo tengo que conocer, hermano, hay que conocer y entender la creencia ajena. Entender y creer la creencia ajena para después poder compartir la nuestra. Es como si yo me moviera a tu espacio para yo entender tu creencia ajena. Cuando nos cueste, podemos recordar que la otra persona es hija o hijo de Dios y tratar de imitar la paciencia con que él la escucharía. Sí, porque hay a veces que lo que uno escucha del otro lado, ¿verdad? Cuando uno le plantea algún tema, como le traigo temas polarizantes, que ya le mencioné dos, pero hay muchos. ¿Verdad? Tildan de la iglesia que es machista, patriarcado, que las mujeres no pueden ser curas y todas esas cosas, ¿verdad? Pues son temas que, pues, Entonces el problema es que hay a veces que uno escucha a la otra persona y hay que tener una extra paciencia, de imitar esa paciencia que solo Dios puede dar, que escuchar a la persona y reconociendo en esa persona que es hija de Dios. Porque claro, cuando te ponen un letrero para darte licencia a caerte encima, pues hay que abandonarse a Dios, ¿verdad? Es saber que tú lo que tratas es de que esa persona entienda lo que Dios le quiere decir a través de uno como un instrumento, pero no imponiéndolo. Hay que ser humilde, sencillo, con respeto y aprender a escucharlo, hacerlo sentir bien, no sentirlo mal, porque cuando uno se pone a retar a la otra persona, aunque tengan los argumentos adecuados, que lo puedes tener, pero tú lo pones en reto, pues entonces no llega, porque la persona entonces no te va a escuchar y te va a poner a la defensiva contigo. Por eso hay que hacerlo con respeto, con sencillez, con humildad. Exacto. Y que nos lleva a escuchar. A veces escuchar, ¿verdad? Es para oponerse a querer nosotros lucirnos. Aun cuando, ¿verdad? Podemos caer en ese error. Creer que nosotros sabemos, el otro no, y lo pillo ahí. Entonces, hay a veces, y no pocas veces, y lo digo porque eso no nos aplica a todos nosotros. Hay a veces que yo tengo argumentos con otros que tienen otra fe. Sí, unos no cristianos, pero tienen otras convicciones, ¿verdad? O porque les han dicho, o porque, ¿verdad? Que han tenido ¿verdad? Por tradición de que en la denominación religiosa donde él practica su fe, pues los católicos, pues los tildan de cosas que a lo mejor ellos ni entienden ni saben por qué a los católicos hacen estas cosas muy particulares. Y hay a veces que estas personas, ¿verdad? Dentro de su defensa, pues sacan la Biblia y te dicen 20 cosas. Y hay a veces que llega un momento dado que uno sabe y admite que no tiene respuesta para lo que está planteando. No saber qué hacer si no conocemos la respuesta. Pues mira, bien sencillo. Es decir la verdad. Mira, en verdad no sé, pero voy a averiguar. Eso me ha pasado pero muchas veces. Mira, no te puedo dar esa respuesta. Yo sé que la iglesia enseña eso, pero dame oportunidad de averiguar porque de momento no lo sé. Y eso también a la otra persona, tú le estás dando un ejemplo, porque lo contrario sería pretender saberlo todo y es una manifestación, ustedes saben que es de soberbia, a que se cree que es mejor que todos y se lo restrae en la cara a todo el mundo. No, y a veces que parte de la evangelización es reconocer de lo que tú no sabes, para que ellos vean la honestidad tuya y decir, bueno, yo sé algunas cosas, algunas no las sé, pero porque no las sé, no dejo de ser, ¿verdad? No dejo de ser un cristiano que siga a Jesús, porque condescendiente Dios era con los apóstoles que él escogió, que eran, ¿verdad? Personas sencillas y que no tenían educación ni eran tan cultos. Y tuvo esa paciencia de convivir con ellos, enseñándoles cómo se vivía, cómo ser verdaderamente humanos. Hay unas personas que cuando dicen, no, hombre, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo verdaderamente hombre en todo igual a nosotros, menos en pecado. Y mucha gente le cuesta trabajo pensar de que cómo que siendo Dios se hizo hombre, pero si yo soy un pecador. No, pero sin pecado, pero ¿cómo es que va a ser hombre? Bueno,
porque Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con pasiones y todo, pero todo ordenado. Lo que pasa es que lo que nos hace menos hombre a nosotros es el pecado. Y por tanto, Jesucristo, al ser verdaderamente hombre en todo, igual a nosotros, menos en el pecado, pues Él nos enseña a nosotros también de ser verdaderamente hombres. Mientras más hombres somos, pues más nos parecemos más a Dios, ¿verdad? A Jesucristo, que se hizo verdaderamente hombre. Lo que nos hace menos es el pecado. Y eso hay que tratarlo, ¿verdad? Con humildad, sencillez, que todos estamos tratando con la ayuda de Dios, de querer ser lo que Él quiso hacer para enseñarnos por medio de Él y con la ayuda de la gracia a ser como Él y seguirlo a Él, como el buen pastor, iba al frente, Él no iba atrás, ni en el medio, Él iba al frente y seguir a Jesús es seguir al verdaderamente Dios, verdaderamente hombre que nos entiende. Y el quinto y último punto es el subestimar el poder de la narrativa. Miren, muchas veces tenemos los conocimientos y fundamentos y creemos que todo esto es lo que la gente necesita oír para convertirse. Pero subestimamos la importancia de los relatos personales como un medio para hacerle llegar esta doctrina para hacer el apostolado. Fíjense que traigo otro concepto importante, los relatos personales, los tuyos y los Las míos. vivencias. Las vivencias. En cursillo. Gracias. Eso Exacto. es fundamental. Exactamente. Miren, las personas actualmente no quieren escuchar cátedras, sino historias. Y eso es cierto. ¿Por dónde yo los puedo evangelizar? Pues por lo que pensemos en los evangelios. Cuando vemos a Jesús enseñando con parábolas, que son verdades muy profundas, Él las exponía de una manera sencilla. Claro que hay que tener justificación doctrinal, o sea, la doctrina está ahí, pero hay que también traer las anécdotas y experiencias particulares que nos ayuden no solo a explicar nuestra postura de manera más simple, sino también a crear una conexión personal y un impacto muy fuerte con quien nos escucha. Esto es importante, queridos hermanos, traer anécdotas y experiencias particulares, ¿ok? Que yo explique mi postura más simple y miren la recompensa. Yo voy a crear una conexión personal y un impacto, y esto es el valor añadido, y un impacto muy fuerte con quien nos escucha. ¿Qué les parece eso? En cursillo es indispensable, ¿verdad? Y lo hacemos, ¿verdad? No solamente por la doctrina de lo que se enseña, sino que las vivencias lo que les da es la aplicabilidad de lo que se dice creer, ¿verdad? Amén. Uno vive lo que dice creer y hacerlo con cuentitos, aunque parezca, ay, pero un cuentito para niños, no. Es que un cuentito es la experiencia personal. Decirle, mira, y yo soy tan humano y de lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo porque me lo aplico en estas circunstancias y me ha pasado y he metido la pata y he hecho esto y lo otro, pero siempre es la respuesta a la misericordia de Dios, ¿verdad? Y me pasó esto por misericordia de Dios. Y Jesús me ayudó y me transformó mi vida por misericordia de Dios, ¿verdad? Eternamente, ¿verdad? La misericordia de Dios. Y eso es lo que queremos decir con este programa, ¿verdad? Descubrir que algunos de estos errores no nos debe desanimar, al contrario. Es muy normal que podemos caer, y hemos caído tal vez numerosas veces, y te hemos tratado, ¿verdad?, de llevar un mensaje más coherente, pero haremos como dice Madre Teresa de Calcuta, de que cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente de Dios. Y tener eso siempre bien consciente. Yo quiero atraer las personas a Dios. Aun cuando yo no me merezco mis fraquezas, mis debilidades. Pero yo lo voy a hacer con todo el amor, con tal de que se acerque la gente a Dios. Así que contamos con ¿quién? Con el Espíritu Santo. Amén. Capacítame, Señor, con tu luz y fortaleza. Pero si a veces nos equivocamos, porque es inevitable, pero mira, hay que seguir rezando, orando y pidiéndole a Dios, capacítame Dios, para que podrá otro, cuando se acerque a mí, sienta tu presencia.
tenemos una oracioncita. Sí, para la tenemos cerrar el bien día de hoy. importante esta noche y es una oración que lo veo pertinente para esta noche y es una oración de fe. Y la fe para todos los días. ¿Ok? Luchamos con nuestras incertidumbres, dudas, preguntas y razón, preguntándonos si Dios nos escucha o si es real. ¿Ok? Ningún cristiano católico pasa por esta vida sin sentirse débil, tú y yo. A veces, pero todos podemos tener consuelo al saber que Dios es el que está con nosotros en cada estación, ya sea buena o mala. Decimos así: Señor, yo creo y quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que expresa el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora, por su naturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llenan nuestra vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu verdad, se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa y de paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios, para la conversación con los hombres, de manera que irradie el coloquio sagrado y profano la buenaventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mis sentimientos, sino que se rinda del Espíritu Santo y no tenga otra ganancia mejor que la docilidad a la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia. Amén. Amén, amén. Tremendo. Tenemos cursillos de hombres del 26 al 29 de mayo. Cursillos de hombres del 26 al 29 de jueves a domingo. Y tenemos cursillos de mujeres de junio 9 al 12. Del junio 9 al 12. Para mayor información al 787-789-7596 o a través de la página de Cursillos, cursillospr.com. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Gracias por estar.